establecido en estos tiempos, plenitud, puede ser derramada en el Espíritu de Cristo. Te damos gracias que te forjes en nosotros, en nuestra constitución intrínseca, a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, que seamos arraigados y cimentados en amor. Señor, edifica tu iglesia, edifica tu cuerpo conforme a tu beneplácito y voluntad. Te damos gracias, nos asimos a la verdad en amor, a fin de crecer en aquel que es la cabeza y aquel que todo lo llena en todo. No somos nada ni podemos hacer nada. Tú lo eres todo. A ti te damos la honra, la gloria. Señor, sin ti nada podemos hacer. Qué bueno que eres Dios, que te impartes en tu plenitud. Gracias aún en virtud de la sangre del pacto eterno con la cual nos compraste, redimiste y santificaste a tu preciosa heredad, la iglesia de tu corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Pues amén, hermanos. Buenas noches. Damos gracias al Señor. El recobro del Señor consiste en que Dios llega a ser carne. La carne llega a ser el espíritu vivificante. Y el espíritu vivificante llega a ser el espíritu 7 veces intensificado para la edificación de la iglesia, la cual llega a ser el cuerpo de Cristo y tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Por gracia del Señor quise empezar con esta frase de una definición majestuosa del ministerio de lo que es el recobro del Señor. Cito esta frase que está en el mensaje número 9, pero que se encuentra implícita en cada uno de los bosquejos de este avivamiento matutino y de esta asombrosa carga que nos ocupa con una vista general y central sobre la verdad presente en el recobro del Señor antes de su manifestación. Todos tenemos que ver a este Cristo forjado, a este Cristo impartido, a este Cristo aún formado y enraizado en todo nuestro ser como una obra selecta de Dios. Es Dios quien en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Agradecemos al Señor por que Él ve en nosotros una tierra apropiada donde sembrar a Cristo como semilla en nosotros. Y a través de los nutrientes divinos y del metabolismo espiritual, irse desarrollando, creciendo, cultivándose, a fin de que Dios tenga esta morada mutua entre Dios y el hombre y Dios. Dios que se forja en el hombre y el hombre que se forja en Dios. Ambos hacen una morada. Y agradecemos al Señor por cada mensaje, cada impartición divina. Siempre estamos dependiendo, nos abra los ojos y haga experimentar más Cristo, que es el material apropiado. Cristo es el elemento divino apropiado que edifica la iglesia. En nosotros no hay nada que pueda edificar la iglesia excepto el Cristo que se forja en nosotros, que la parte intrínseca de nosotros llega a ser constituida de este Cristo, a quien Dios designó, a quien Dios marcó con su sello, para hacer el alimento, para hacer la bebida. Agradecemos al Señor que en esta introducción que hago a este mensaje número 3, simplemente marca ápices de principios divinos y rectores en los cuales estamos abiertos y como vasos muy abiertos al Señor para ser direccionados por el bosquejo y ser alumbrados en el transcurso de la semana por el avivamiento matutino. Como siempre, leemos las escrituras, las cuales encabezan cada bosquejo, con miras a entrar en la palabra escrita, pero gracias al Señor que la palabra escrita tiene una esencia divina, tiene un resplandor vivo y orgánico. La esencia de la palabra es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, Dios mismo, Cristo como la palabra de Dios. Así que yo voy a dar lectura a 2 de Samuel 7:12, verso 14, 1 de Corintios 3:9
y Efesios 3:14 hasta el 21. Y ustedes, apreciados hermanos, van a dar lectura al resto de los versículos, como Mateo 13, del 3 al 9, luego del 19 al 23, Apocalipsis 21, verso 3 y el 22. Agradecemos al Señor por la lectura de la palabra del Señor. Así que le voy a dar lectura primero a segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12, 13 y 14, conforme al bosquejo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo. Estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Y primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora Efesios capítulo 3 del versículo 14 hasta el 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y reconocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mateo 13, del 3 al 9, dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una semilla cayeron junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemaron, por no tener raíz, se secaron. Y otros cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en la buena tierra y dieron fruto, una a 100, otras a 60 y otras a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz que salía del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él fijará su tabernáculo con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El versículo 22 dice ahí: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la lectura de la palabra, en quien el ministerio se apoya en una fortaleza muy divina, sacando de los extractos mismos de su palabra todo lo que ellos hacen disertación acerca del plan y el propósito del Señor. En este bosquejo, en esta semana número 3, tenemos cosas preciosísimas para ver. Quizás alguna de ellas, como yo, no las comprendo a cabalidad, como por ejemplo el metabolismo espiritual, el que Cristo se siembra entre nosotros como una semilla, una tierra, y Él es cultivado, Él es sembrado, o quizás como el forjar en nuestra parte intrínseca, quizá manejemos los términos, pero no los entendamos. Pero cuando uno come alimentos, no los entiende en su mayor parte enriquecida de sus nutrientes, uno no los entiende, pero uno como los ingiere, y allá dentro de uno empieza el metabolismo,
por el cual los alimentos llegan a deshidratarse por medio de los jugos gástricos y la repartición de los nutrientes en nuestras células o en nuestros torrentes sanguíneos no los comprendemos, o al menos yo no los comprendo. Lo único que sé es que gozo de tales nutrientes divinos, me dan fuerza, fortaleza, y así como lo uno está lo otro en lo espiritual. El primer numeral romano de este bosquejo se encarga de mostrarnos eso. Si comemos Cristo, si disfrutamos Cristo, si ingerimos Cristo, pues tendremos un metabolismo espiritual, el cual nos transforma, nos cambia y nos edifica. ¿Cómo lo hace el Espíritu? No lo sé. Lo único que sé es que si yo disfruto al Señor, y yo experimento a Cristo como mi bebida, como mi nutriente, como mi alimento, de ahí para adelante ese proceso solamente es obra de la plenitud del Espíritu y mi parte intrínseca. Y claro que sí, alguna vez se ha de ver externamente, como bien dijo el apóstol Pablo a su siervo Timoteo en 1 Timoteo 4:15, que si él persistía en estas cosas, si él permanecía en estas cosas, su progreso sería manifiesto. Si bien es cierto, uno puede ver el progreso en los santos, al curso de los años, uno va viendo cómo los hermanos tienen sus rostros más rosados, hablando espiritualmente, y sus profecías son edificativas, su pastoreo es muy vivo, ellos engendran a otro, ellos traen frutos, y eso quiere decir que Cristo ha estado creciendo, germinando en ellos. Y uno también puede ver algo en uno mismo, de acuerdo a cómo el Espíritu le dé gracia tanto de ver como de experimentarlo y ponerse uno al lado del Señor para todas estas cosas. Se me ocurre decir el proceso por el cual Dios pasó y también el proceso por el cual el hombre pasa. Porque al final de este bosquejo tenemos a Dios y el hombre y Dios en el hombre, ambos que se forjan para ser ahora una entidad corporativa. Por eso se me ocurre decir el proceso. Dios pasó por un proceso, Dios pasó por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la ascensión, la entronización y la impartición divina hacia adentro del hombre. El hombre pasa por el proceso de ser creado, redimido, regenerado, justificado, santificado, renovado, transformado, conformado y por último será glorificado. Estos dos entes, Dios y el hombre, se mezclan para ser una entidad corporativa llamada la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. Esa es la economía del Señor, ese es el plan del Señor, eso es lo que está en el diamante del primer mensaje, eso es lo que está en la esfera divina y mística del segundo mensaje, la participación divina y mutua en coinherencia divina entre Dios y el hombre y Dios. Esta es una visión gloriosa impartida por el ministerio en la plenitud de su madurez. Le fue dado al ministro estos 12 puntos cruciales, gemas divinas, faros divinos, estos puntos que se hablan de la cristalización, únicamente cruciales, necesarios para ataviar la novia, para configurar la novia a la misma imagen y semejanza del Señor, con miras al cumplimiento de su economía eterna. El desarrollar cada bosquejo lleva implícito todas estas cosas y por supuesto que todos ustedes ya la conocen. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza. Claro que sí, estas enunciativas tan altas y profundas, gracias al Señor, se nos han sido dadas y degustadas por el ministerio y las hemos estado saboreando e entrando en ellas a través de los años, conforme a la gracia que se nos ha sido dada por el Señor. Y oramos que la impartición divina siga obrando y operando en todos nosotros. El día que el Señor abre nuestros ojos para ver, experimentar, vivir la impartición divina,
es el día glorioso en que se empieza a desarrollar y a cultivar Cristo en nosotros, con mira a crecer Cristo en nosotros, nosotros como la buena tierra y Él como la buena semilla de vida. Agradecemos al Señor. Numeral 1. En 2 Samuel 7:12 al 14a se nos devela una profecía por medio de la tipología, la cual nos muestra que necesitamos que Dios edifique a Cristo en nuestra constitución intrínseca de tal modo que todo nuestro ser sea reconstituido con Cristo. Y tiene a Mateo 6:18, yo edificaré mi iglesia, y a Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo está haciendo más su hogar en nuestros corazones, está ahondando, profundizando, enraizándose. Ese es el material adecuado, el material propio, el único elemento que edifica. No hay otra cosa que edifique la iglesia. Ahora bien, aquí en esta cita que nos da de 2 Samuel 7:12 al 14, que es un poco lo que habla la parte A, y si el Señor nos permite, pudiésemos leer la nota de el verso 14, que es una nota no tan extensa, pero nos da una signosis, nos da una esencia realmente de lo que Dios quería forjar en David y hacer que la descendencia de David, hacer que la descendencia del hombre pudiese llegar a ser el Hijo de Dios. Esto es algo precioso, no tan misterioso ya por causa de nuestros sentidos ejercitados. De tanto leer esto, alcanza uno a saborear algo porque el Señor da gracia para eso. La A. La edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo mediante el proceso del metabolismo espiritual es realmente lo que Jehová le profetizó a David a manera de tipología en 2 Samuel. Solamente por medio de este proceso los seres humanos pueden ser transformados en hijos de Dios y algo humano, la descendencia del linaje humano, puede convertirse en algo divino, los hijos de Dios. Claro, aquí en esencia, le recomiendo que lea la nota cuando tenga tiempo, la nota 14.1. No la voy a leer, quiero avanzar un poco en el bosqueo, pero le recomiendo que lea, pero en esencia habla de que esa palabra en tipos que Dios le habló es que Dios quería forjarse en David. David le quería edificar a Dios casa, pero Dios quería era más bien edificarse en dentro de David. Al edificar Dios dentro de David forjaba en él el material adecuado para la edificación. Si Dios no se forjaba en él, forjando Cristo en sus elementos divinos, él no podía edificarle nada a Dios, lo cual vendría a ser, según la revelación divina del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, sería madera, heno y hojarasca. La simple capacidad natural del hombre que quiere hacer algo para Dios, pero que realmente no es útil en nada. Y Dios quería forjarse dentro de él para que Cristo en él pudiese llegar a ser como el oro, la plata o las piedras preciosas, lo cual es ahora en nosotros. Le agradecemos al Señor. Como Cristo, el descendiente humano de David, según el Espíritu de Santidad, fue designado como Hijo de Dios en la resurrección, según habla Romanos de Luc, capítulo 1, versos 3 y 4. En el 3 tenemos la descendencia de David, en el 4 tenemos que fue designado, según el Espíritu de Santidad, fue designado el Hijo de Dios. Le agradecemos al Señor que todas estas cosas, el ministerio nos las explica con miras a que entendamos cómo es el proceso de la edificación. Y ahora el ministerio nos lo presenta con un metabolismo espiritual al ingerir nosotros Cristo, al tomar nosotros Cristo, al degustar Cristo, al nutrirnos con Cristo. Y este elemento de metabolismo espiritual va siendo asimilado por nosotros a tal grado
que produce un cambio gradual e intrínseco entre nosotros y llegamos a ser transformados y llegamos a ser edificados según la parte B y el punto 1, 2 y 3. Realmente no necesitamos mucha explicación cuando las cosas son metabólicas, porque ellas funcionan no a vista de nosotros, sino en nuestra parte interior, lo que llama el ministerio la parte intrínseca. Nosotros no vemos nada de eso, como este alimento que yo ingerí en el día de hoy me tiene todavía fortalecido y todavía gozo de esa fortaleza, pero yo no entiendo cómo fue eso, cómo es que se produce eso dentro de mí. Asimismo, Cristo. Claro, si yo bebo Cristo, si yo ingiero Cristo, yo disfruto Cristo, yo como Cristo, el metabolismo espiritual va, porque eso es lo que Dios hace. ¿Con miras a qué? Con miras a que yo tenga una transformación, con miras a que yo tenga edificación. Claro, digo yo, no es un asunto individual, es un asunto corporativo. Dios no está edificando hombres individuales hoy en día, Él está edificando un cuerpo. Él concertó esto así, Él diseñó esto así, Él planeó esto así. Nosotros simplemente decimos amén a la palabra y al plan y propósito que Dios hizo. Dios está haciendo esto es corporativamente. El Cristo que está siendo impartido en todos nosotros y en muchos que no están aquí conectados, en todo el cuerpo orgánico de Cristo. Que el Señor abra nuestros ojos para ver y experimentar esta parte A y esta parte B. Numeral 2, Romano. Los creyentes, quienes han sido regenerados en Cristo con la vida de Dios, son la tierra cultivada de Dios, una labranza en la nueva creación de Dios donde se cultiva a Cristo a fin de que se produzcan materiales preciosos para el edificio de Dios. Nuevamente tenemos el principio rector de cómo empieza este asunto. Los creyentes que han sido regenerados. Este es el principio rector. La regeneración es el nacimiento de nuevo. La regeneración es el nacimiento divino. La regeneración es la entrada de la vida divina, la vida increada, la vida inmarcesible, la vida pura, la vida santa en dentro de nuestro espíritu, para que así experimentemos el nacer del agua y del espíritu, poder ver y entrar al reino que vimos hace 8 días. Todo eso se inicia así y a la vez se nos está diciendo que ahora somos como la tierra cultivada, como una labranza, con miras a que Cristo sea producido en nosotros como los materiales preciosos para el edificio de Dios. Y cita ahí, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Agradecemos al Señor por tal virtud. Según la Biblia, el crecimiento equivale a la edificación, parte A. Esto se efectúa por medio del crecimiento de la semilla divina de vida en nuestro interior. Aquí hay versículos que hablan de eso, como Colosenses 2:19, en virtud de quien todo el cuerpo bien nutrido, ¿verdad? Va creciendo con el crecimiento que da Dios por medio de los coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es lo precioso, amados hermanos. Dios es el que se imparte. Dios es el que se constituye. Dios es el que se arraiga en dentro de nosotros según el espíritu consumado o según el Cristo neumático, y él mismo es el que produce el crecimiento. ¿Qué tal? Es decir, Dios lo hace todo. Bien dice la expresión de Jesús: yo edificaré mi iglesia. Ese yo es todo inclusivo. Ese yo es todo inclusivo. Él es la semilla. Él es el que se siembra. Él es el que crece. Él es el que produce. Y nosotros, gracias al Señor, somos la tierra. Claro, el bosqueo también nos hablará que hay algunos nutrientes que nosotros proporcionamos, pero los nutrientes que nosotros proporcionamos son los mismos nutrientes que Él ha impartido en nosotros, dándonos un espíritu ejercitado y un espíritu avivado, un espíritu con fuego, un espíritu con vida, un espíritu ungido, un espíritu alumbrado y un espíritu que puede beber al Señor. Un espíritu que puede comer y absorber al Señor con miras a que se produzca el crecimiento de esa semilla. Y alabado sea el Señor. Sí, los materiales están siendo producidos en todos nosotros. Qué precioso.
En cierta parte yo me voy emocionando a medida que voy compartiendo, pero bueno, según el gozo del Espíritu podemos ir exhalando algo. B. Efesios 3:17 revela que el Dios triuno entró en nosotros para realizar una obra edificadora consigo mismo como elemento y también como algo de nosotros como material. Pero mire, lo que está en la cabecera de la revelación divina es que Dios entró, el Dios triuno entró. Revela que el Dios triuno entró en nosotros para realizar una obra edificadora. Ay, gracias, Señor, que eres tú mismo, Señor. Hasta el día que uno no lo vea y no lo experimente, como que no le proporciona a Dios libertad de hacerlo. Siempre que estamos nosotros como pataleando, como fregando a hacer algo, más bien estamos obstruyendo. Claro, cada uno experimenta diferente impartición divina y diferentes tratos del Señor. Ahora sí, de acuerdo a cómo usted esté abierto al Señor. Estamos abiertos al Señor, permitiéndole que destruya, que acabe en nosotros la vida natural, el ego, el yo, la mundanalidad, la carnalidad, el pecado, todas estas cosas negativas, de acuerdo a que uno se someta al Señor, a que esas cosas sean erradicadas, pues el Señor lo va haciendo en virtud de su poder, su preeminente grandeza, fuerza, capacitando a nuestro hombre interior, limpiando nuestra mente, limpiando nuestra alma y así sucesivamente. Claro que sí, estamos muy dispuestos para que el Señor, como el sumo sacerdote, que introducía el puñal sobre las coyunturas de los animales sacrificados, para que fuesen bien partidos, como dice Efesios 4:12, que la palabra de Dios es viva y operante, más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu. Hay que hacer una separación del alma y el espíritu. El alma tiene más, son las cosas negativas que están en el alma. Nuestro espíritu ya está regenerado, santificado y es un espíritu santo, según 2 Corintios 6:6. Pero el alma, con su mente, voluntad y emoción, tiene las partes que hacen que de pronto la semilla sea interrumpida, atrasada y no pueda desarrollarse y crecerse adecuadamente en plenitud. Así que necesitamos la palabra que penetre, que parte lo uno y lo otro y que, como dice, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De pronto decimos, ay, no, yo no quiero que el sacerdote celestial introduzca semejante bisturí en mí, me parta y me separe. Bueno, tampoco usted puede escapar a esto, porque como veíamos hace 8 días, Dios lo designó a usted para esto. Usted tiene que dejarse como se dejaba el novillo, se dejaba el becerro, coger, atrapar, amarrar, sin poner ninguna objeción. Y el sacerdote le degollaba y luego empezaba el descuartizamiento y el animal no podía hacer nada. Así nosotros tenemos que ser grandes, Señor, no podemos hacer nada. Descuartíceme, meta su puñal por donde es, parta el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierna mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, a fin de que seamos como una ofrenda al Señor. Agradecemos al Señor. Dice la C, esto lo demuestra la parábola del sembrador en Mateo 13. El Señor se siembra como semilla de vida en el corazón de los hombres, la tierra, para crecer y vivir en ello y ser expresado desde su interior. Claro, aquí es mucho decir para ser ya expresado. La expresión ya es como el producto, el fruto de la semilla que se sembró, que creció, que se fue desarrollando y ahora ya expresa algo, algo glorioso, algo hermoso, como las flores. La semilla sembrada, bueno, el número 1, el Señor se siembra como semilla de vida en el corazón de los hombres, la tierra para crecer y vivir en ellos y ser expresados de su interior. La semilla sembrada en la tierra para que los nutrientes de la tierra la hagan crecer. Como resultado de ello, el producto está compuesto de los elementos tanto de la semilla como de la tierra. En nuestro interior hay ciertos nutrientes que Dios creó como una preparación para que Él entrara en nosotros, a fin de crecer en nosotros. Dios creó el espíritu humano con los nutrientes humanos junto con el corazón humano como tierra para la semilla de vida. Esto es sencillo y a la vez es experimental. Damos gracias al Señor por eso. La tasa de nuestro crecimiento en vida no depende de la semilla divina, sino de la cantidad de nutrientes
que le proporcionamos a esta semilla. Cuanto más nutrientes le suministramos, más rápido crecerá la semilla y más florecerá. Dice otras palabras, lo que yo decía ahora, si estamos vasos abiertos, si somos como los bueyes, si somos como aquellos animales que no ponían ninguna objeción ante el cuchillo sacerdotal, ellos eran descuartizados por donde quisieran y eran ahora puestos en el altar y así sucesivamente nosotros. Eso le proporciona los nutrientes para que la semilla crezca. Quizás hay alguno de nosotros, que cada uno de nosotros conocemos nuestra condición del Señor, como el Señor conoce nuestra condición, y no queremos que el Señor penetre por allá con esa luz y disipe esas tinieblas en lo más recóndito de nuestra conciencia, qué sé yo, usted conoce mejor que yo, porque nosotros nos conocemos a sí mismos, y sabemos hasta dónde estamos permitiéndole a la palabra cortante o a la luz del Señor entrar y disipar esas cosas, como bien dice el Espíritu en Juan 1, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Siempre necesitamos mucha luz de vida para disipar tantas tinieblas de muerte que hay en nosotros. En el caso del bosquejo, está hablando más bien de un terreno, de una semilla que crece para hacer la expresión por medio de nutrientes y así producir los materiales preciosos para el edificio de Dios. Si permanecemos en nuestra alma, lo que yo decía ahora viene el alma. Si permanecemos en nuestra alma, la parte A, en nuestro hombre natural, no habrá ningún nutriente para el crecimiento de la semilla divina, pero si somos fortalecidos en nuestro hombre interior y si prestamos atención a nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu, los nutrientes serán suministrados y Cristo hará su hogar en nuestros corazones. Ahí están los versículos que ya leímos. Y primera Timoteo 4:7, que es ejercítate para la piedad. El Señor como semilla de vida ha de crecer dentro de nosotros a fin de ser nuestro pleno disfrute. Tenemos que abrirnos al Señor de manera absoluta y cooperar con Él para tomar medidas exhaustivas con respecto a nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Señor, soy un vaso abierto, trátame conforme a tus manos benéficas, a tu benevolencia amorosa. Y Él lo hace tiernamente, lo hace con mucho cuidado. A veces pensamos que, ay, no, eso me va a acarrear algún sufrimiento. No, 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 estamos en manos de un especialista, estamos en manos de un cirujano, estamos en manos de un sumo sacerdote que tiene compasión y misericordia y que sabe. Él, estos tratos nos los hace, como dice la escritura, con mucha ternura, como nodriza, cuidando con ternura. El Señor lo hace de esa manera. Él es un sumo sacerdote y a la vez es un rey y tiene la manera propia, adecuada de irnos tratando. Él no es brusco como yo, como usted, él no es ningún tosco, él es un especialista. Amamos al Señor por eso. Pongámonos en las manos del Señor y así le damos a Él y le proporcionamos todo nuestro ser. Señor, aquí estoy como vaso abierto, como tierra, germina, produce en mí, haz llover la lluvia temprana y tardía en mí. Como dice tu palabra, prospera tu palabra en mí para que tu palabra haga aquello para la cual tú la enviaste y que no vuelve a ti en vano. Es todo abrirnos, proporcionarle al Señor y el Señor hace su parte excelentísima. Testificamos a manera muy mínima, no es un testimonio así grandísimo que pueda salir en el periódico. No, es algo sencillo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Conocemos su tierno amor, conocemos sus tiernos tratos, llevándonos a avanzar por el camino para progresar en la vida espiritual, para progresar como miembros del cuerpo de Cristo, para ser vasos útiles, como dice segunda de Timoteo 3:17, a fin de ser hombres cabales, enteramente equipados para toda buena obra, pero tratados por el Señor. No es que usted escuche una palabra excelente por parte de X hermano, sino que siempre veamos la obra forjada de Dios en los hermanos, lo que Dios está haciendo en esa vida, el Cristo formado allí, a fin de que Él pueda ministrar Cristo a los demás, que es uno de los numerales romanos aquí.
que nosotros tenemos la virtud, la impartición, la producción de Cristo y luego nosotros impartimos y ministramos a otro el Cristo que ya se ha forjado en nosotros, que ya le hemos permitido ser laborado, cultivado en nosotros, es todo. Y agradecemos al Señor por eso. Dice el 5. Por una parte, Dios nos fortalece consigo mismo como elemento y por otra, nosotros proporcionamos los nutrientes por medio de ambas cosas. Dios en Cristo lleva a cabo su edificación intrínseca, la edificación de su hogar en todo nuestro ser. Numeral 3. Alabado sea el Señor. La oración del apóstol de Efesios 3 revela que para el cumplimiento de la economía eterna de Dios necesitamos que el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, nos fortalezca con poder en el hombre interior por su espíritu para que Cristo se edifique en nuestros corazones, de modo que ocupe todo nuestro ser para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta es una pancarta. Dice que la oración del apóstol. Nosotros no solamente nos beneficiamos de las virtudes e impartidas de gracia del Espíritu en la palabra, sino que también nos beneficiamos de la intercesión de la oración del apóstol. En este caso, el apóstol oraba por los efesios y estamos incluidos en esa oración. Gracias al Señor que el Cristo que está siendo forjado con todas sus riquezas en gloria en nosotros es por medio del Espíritu, pero también por la intercesión del apóstol. Damos gracias al Señor por eso. Si el apóstol, viendo la necesidad de nosotros, ora de esa manera y el Espíritu responde a esa oración, porque esa oración es conforme a su propósito y conforme a su voluntad de que más Cristo sea forjado y arraigado en nosotros. Afirmar que necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior indica que no estamos en el hombre interior, sino que vivimos principalmente en el hombre exterior. Con todo ello necesitamos que el Señor, con las riquezas de su gloria, fortalezca, no todo el tiempo. Nosotros vivimos en nuestro hombre interior, lo reconocemos, somos frágiles, necesitamos, Señor, fortalece mi hombre interior. Lo bueno es percibir el asunto y volverse al Señor, como dice el Señor en Jeremías 15:19. Por tanto, así dice Jehová, si te vuelves, yo te levantaré, yo te restauraré, si te vuelves, yo te edificaré, yo te levantaré, si te vuelves. Volvemos al Señor y el Señor hace lo suyo. Afirmar que necesitamos ser fortalecidos. Sí, amén, necesitamos ser fortalecidos. Cristo tiene el deseo de ocupar cada habitación de nuestro corazón. Aquí viene algo importante sobre el 1. La frase haga su hogar en griego es una palabra que katoikeo, que básicamente significa establecerse en una residencia, hacer morada, y el prefijo de esta palabra kata significa abajo, bien enraizado abajo, como dice Efesios 3:17 en su parte a fin de que arraigados, es decir, abajo, en el corazón. Hay un versículo que dice que echemos raíces abajo y frutos arriba, creo que Isaías 37, no recuerdo bien el versículo, pero dice así, echemos raíces abajo y frutos arriba. A medida que Cristo haga su hogar en lo profundo de nuestros corazones, somos arraigados en amor para la labranza de Dios y cimentados en amor para el edificio de Dios. A medida que Cristo hace su hogar en nuestros corazones, llegamos a ser capaces de aprender con todos los santos al Cristo inconmensurable, cuyas dimensiones son las dimensiones del universo. Nuestra experiencia de Cristo en la iglesia debe ser tridimensional como un cubo, anchura, longitud, altura y profundidad, y no debe ser unidimensional como una línea recta. Bueno, estas expresiones ya no muy entendidas por uno rápidamente, pero sin duda es Cristo en todas sus dimensiones, haciendo de nosotros toda una obra como en el tabernáculo. Dice, tanto en el tabernáculo como en el templo, el lugar santo, en el lugar santísimo era un cubo. Finalmente, la Nueva Jerusalén, el edificio de Dios, será un cubo eterno, el lugar santísimo de 12,000 estadios en 3 dimensiones. Todo esto ya es la cumbre, todo esto ya es la finalización. Un poco alejado del entendimiento apropiado, pero sí de la experiencia que va siendo cultivada en nosotros hasta que lleguemos a ser
la Nueva Jerusalén en plenitud. Claro, ya somos la Nueva Jerusalén en miniatura. Lo que nosotros seremos en plenitud, sea lo que seremos ahora en principio. En principio ahora estamos siendo formados y forjándose más Cristo en nosotros para la plenitud en aquel tiempo del crecimiento y la madurez y de la cosecha. El hecho de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones causa que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud del Dios Uno, con miras a su expresión corporativa, su glorificación. Damos gracias al Señor que después de haber escuchado el mensaje 1 y el mensaje 2, en este mensaje, el Espíritu en el ministerio y en el fluir, nos abre como una ventana acerca del proceso por el cual se alcanzan todas las revelaciones dadas en la cumbre. Y yo agradezco al Señor por eso, porque siempre el Señor no nos deja sin luz, siempre nos está dando luz, siempre nos está dando el cómo proyectarnos, el cómo alcanzar, el cómo aprender con todos los santos su anchura, su longitud, su altura y su profundidad y crecer. ¿De qué manera? Pues la manera que estamos viendo aquí, de un Cristo que se siembra, que se forja, que crece, que se produce y que va avanzando en nosotros. Si comprendemos que Dios desea forjarse en su pueblo escogido, entonces la meta de nuestra obra será ministrar a otros el Dios que edifica y el Dios edificado, a fin de que el Dios triuno se edifique en el ser de ellos. Si comprendemos, eso es muy propio del Espíritu en el ministerio, si comprendemos que Dios desea forjarse. Recuerden, nunca olvidaré el mensaje 2 de la cristalización de Crónicas, donde hablaba que Dios impartía su fidelidad en nosotros para que fuéramos fieles. Yo disfruté tanto eso, la impartición de Dios, y todavía disfruto y sigo dependiendo de la impartición, y debemos seguir dependiendo de la impartición del Espíritu. Si Él no se imparte en nosotros, no hay nada, queridísimos hermanos, no hay nada. No hay cómo sin su impartición divina. Y damos gracias al Señor por eso, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, pondré mi espíritu en dentro de ellos, escribiré mis leyes dentro de ellos. Esto es una obra realmente del Espíritu Santo. Eso es una obra de Él en nosotros. Esto es como las plantas que crecen en la tierra y uno no ve cómo crecen, pero ellas están creciendo. Ellas crecen, de un momento a otro uno las ve que salen de la tierra, uno no sabe cómo fue eso, pero eso salieron y un día crecen y producen algún fruto y uno come. Y así es Dios produciendo en nosotros el querer como el hacer por su beneplácito. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Dios realizando, Dios obrando. Si comprendemos que Dios desea forjarse en su pueblo escogido, entonces ahora, en este forjar divino, nosotros empezamos a dar a otros. Oh, pero eso es mucha gracia, hermanos. Es una gracia muy abundante. Básicamente, como dice Romanos 5, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es recibiendo al Señor, formándose en nosotros y luego cooperando con Él para otros, para ministrarles qué doctrinas. No, ideologías, no. Huecas sutilezas, no, para ministrarles Cristo como la palabra, la vida, la semilla viviente, el fluir del Espíritu, el agua viva. Agradecemos al Señor que esto está siendo producido hoy en su recobre en toda la faz de la tierra. Hay cientos de miles de miembros del cuerpo de Cristo ahora sustentándonos a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Dios concertó esto así, Dios concertó la función de cada miembro en particular para ir edificándonos en amor por la función de cada miembro. ¿Cuándo es que cada miembro funciona? Cuando él recibe el rico nutriente, el rico alimento, él ahora funciona, tiene cómo llevar a cabo la cooperación con Dios. Ya lo leímos, nosotros somos cooperadores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El asunto crucial en nuestra obra, en el recobro del Señor, es ministrar el Dios que edifica
y el Dios edificado. Palabras preciosas del ministerio, el Dios que edifica y el Dios edificado es lo que debemos ministrar. Deberíamos considerar la obra que estamos realizando para el Señor y preguntarnos cuánto de Cristo como corporificación del Dios Trino ha sido forjado en aquellos que hemos traído al Señor. Aquí empieza como un punto de confrontamientos, porque sin duda el Señor alguna vez nos ha dado gracia de ganar a alguien, de impartirle a alguien las riquezas inescrutables de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:8, a mí que soy menos, que es más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. A veces nosotros, llenos de esas riquezas de Cristo como evangelio, le compartimos a otros, ellos vienen para el fluir del Espíritu, vienen para ganar las riquezas de Cristo en este ministerio y ahora, ¿cómo nosotros proseguimos con ellos? ¿Cuánto de Cristo seguimos forjándole? ¿Cuánto de Cristo seguimos impartiendo en ellos? Ahora como está a nuestro cuidado, como a nuestro pastoreo y seguir buscando mucho más Cristo para dar mucho más Cristo a los demás. Agradecemos al Señor. Necesitamos poner en práctica una sola cosa: ministrar a otros el Dios triuno procesado y consumado, de modo que Él se edifique en el hombre interior de ellos. Necesitamos orar para que el Señor nos enseñe a obrar de esta manera. Necesitamos orar. Una práctica a veces muy descuidada por los miembros del cuerpo de Cristo. Orar. Orar al Señor. Oh Señor. Orando al Señor que haya ministración de vida. Recuerde que un día compartimos aquí que el apóstol Pablo agradecía la petición de los filipenses, porque yo sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Era que la oración de los filipenses le ministraban a él el abundante Espíritu de Jesucristo y eso era lo que lo salvaba. A mí lo que me salva son sus oraciones, de sin duda entre ustedes hay hermanos que oran por mí, no evidencio eso, no lo dudo, que los santos oran por nosotros. Aquí hay una hermanita de más de 85 años, ya ni viene a las reuniones por su estado de salud y por su ancianez en su cuerpo físico, pero cuando yo le visito me dice, ay hermano, siempre orando por usted. Yo le digo, gracias hermana, eso es lo que me ha sostenido. Gracias hermana por ese ministerio tan maduro suyo de orar al Señor día y noche. Ya esos santos están como Epafras, que oraba día y noche para que los colosenses fuesen perfeccionados, cimentados y fuesen arraigados. Que el Señor nos dé la oportunidad a todos nosotros de llegar a esas edades y culminar así, culminar en el ministerio e intercesión conectados con el Espíritu del Cristo entronado que intercede eternamente por los santos y tocando el altar de oro para que el incienso sea añadido a nuestras oraciones. Oh, pero yo deseo, si el Señor me deja llegar a esas edades, yo deseo consumar mi vida cristiana de esa manera, siendo un vaso que ora y que intercede de una manera continua. Eso se ve en el apóstol Pablo. Pablo oraba día y noche, Epafras también, el Señor Jesús ni se diga. Y agradecemos al Señor, dice aquí, orar para que el Señor nos enseñe a obrar de esta manera. La oración es vital, hermanos. Si la impartición divina es vital, la oración es como un ingrediente que le proporciona a la semilla sembrada el crecimiento. La oración es como el agua que se le rocía a las plantas en épocas de verano, que no llueve, y le ayuda a mantenerse y ser fortalecida. Gracias al Señor, cuando edificamos la iglesia con el Dios triuno procesado y consumado, en realidad no somos nosotros quienes edificamos, más bien Dios edifica por medio de nosotros. Alabamos al Señor. Señor, gracias por eso. Tú eres el que edificas, tú seas honrado, tú seas magnificado, tú seas reconocido, tú seas exaltado. Tú eres Señor, yo no. Alabo al Señor por eso. Dice la parte E. Agradezco sus oraciones. Hoy he estado muy mal de la garganta, pero gracias al Señor. Y mientras obramos para Dios hoy en día, deberíamos participar en la obra edificadora de Dios, a saber, una entidad constituida del elemento divino que se forja en el elemento humano
y el elemento humano que se forja en el elemento divino. Oiga, estas contraposiciones. Dios que se forja en el elemento humano y el elemento humano que se forja en el elemento divino. En eso es que estamos, hermanos. En este mismo instante, en esta misma hora, el elemento divino se está forjando en el elemento humano y el elemento humano se está forjando en el elemento divino. ¿Y eso para qué? Para producir la edificación. Gracias al Señor. Damos gracias al Señor, inclusive. Aquí son las 9. Vamos a avanzar un poco. En el recobro del Señor, nuestra obra debe formar parte de esta mutua constitución. Si nuestra obra no se relaciona con esta mutua constitución, entonces, a los ojos de Dios, nuestra obra será semejante a madera, hierba y hojarasca. No queremos eso, ¿verdad? De ninguna manera, porque esa obra tiene un día que el Señor la pasa por el fuego y ¡pua! Se quema y hasta nosotros mismos seremos salvos como por fuego. O sea, otras cosas, implicaciones que no están aquí. Si nuestra obra forma parte de esta mutua constitución, Dios considerará nuestra obra como oro, plata y piedras preciosas, lo cual alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén. Mientras nos esforzamos para llevar a cabo la manera ordenada por Dios, según los 4 pasos de engendrar, nutrir y perfeccionar y edificar. Nuestra obra debe tener como base al Dios triuno procesado y consumado, quien se edifica en su pueblo escogido y los edifica a ellos en él. Voy a dejar hasta aquí el compartir del bosquejo. Falta el numeral 5, que yo se lo voy a resumir. El numeral 5 trata de la consumación, que ya al principio yo la adelantaba en la introducción. El Dios que se forja en el hombre y el hombre que se forja en Dios culminan en la Nueva Jerusalén. Por eso hablaba de la definición del recobro del Señor, que todos deberíamos aprendernos eso de una manera textual y mental, y orar también en las horas de meditación y oración, orar qué es el recobro del Señor. La definición de qué es el recobro del Señor. El recobro del Señor consiste en que Dios llega a ser carne, la carne llega a ser el espíritu vivificante, el espíritu vivificante llega a ser el espíritu 7 veces intensificado para la edificación de la iglesia, la cual llega a ser el cuerpo de Cristo y tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Dije al principio que esa definición del recobro del Señor estaba en todo el bosquejo y está en toda la Biblia. Y todos nosotros necesitamos esa consumación, la Nueva Jerusalén. Tener la visión de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es como el premio de haber vivido en miniatura la Nueva Jerusalén en nuestras vidas cristianas y en nuestra vida propia y genuina de iglesia. Total, la Nueva Jerusalén. Aquí, en este bosquejo, se termina con el numeral F, que es lo que está inscrito en la lápida, en la tumba de nuestro hermano Winnesley. E inclusive, los hermanos aconsejaban que nosotros parafraseáramos o nos aprendiéramos esta pancarta o esta escritura de memoria. Imagínense, yo creo que de las miles de tumbas y los cientos millones de tumbas que hay en esta tierra, ninguno tiene esta inscripción, que vale la pena inclusive leerla, vale la pena leerla, aunque ustedes también la van a leer, pero creo que a través de la radio, a través de las ondas del internet o de las ondas hercianas, iba a decir, pues yo trabajaba en la radio, vamos a leerla por si de pronto alguno oye que no esté en el ministerio, esté por ahí escuchando radio, escuche esta afirmación preciosa que se encuentra en la lápida de nuestro hermano. El Dios triuno procesado y consumado, según el beneplácito de su deseo y para la intención más elevada en su economía, se está edificando en su pueblo escogido y está edificándose en sí mismo a su pueblo escogido a fin de obtener en Cristo una constitución como mezcla de la divinidad con la humanidad, que sea su organismo y el cuerpo de Cristo, como su expresión eterna y la morada mutua para el Dios redentor y el hombre redimido. La máxima consumación de esta estructura milagrosa de tesoro será la Nueva Jerusalén por la eternidad. Inscripción grabada en la tumba de Winnesley.
Señor, damos gracias por tu palabra. Sigue prosperándola y que ella haga aquello para lo cual tú la enviaste. Oh, Señor Jesús, sigue bendiciéndonos con la palabra presente, con esta verdad presente. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquí me detengo, querido hermano.